Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísima energía porque el vídeo de hoy está uff. ¡Qué arde! Si son como yo y aman las telenovelas turcas, seguramente conocen a Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando los juntamos. La química que desprendían en pantalla era magnética, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en la historia de estos dos talentos, en ese juego prohibido, que según dicen, los enloqueció, y en todo el revuelo que generó su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Prepárense porque esto se va a poner jugoso. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Y ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que se catapultaron a la fama gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. La serie fue un boom mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta con su historia de amor fresca, divertida y sobre todo, llena de química entre sus protagonistas. Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, nos hicieron suspirar, reír, llorar, vivir un carrusel de emociones. Pero, ¿qué pasaba detrás de cámaras? La pregunta del millón. La química en pantalla era innegable, tan palpable que rápidamente comenzaron los rumores de un romance en la vida real. ¿Eran solo amigos y compañeros de trabajo o había algo más? La prensa rosa, los fans, todo el mundo quería saber la verdad. Las miradas, las sonrisas cómplices, las fotos juntos fuera del set, todo alimentaba las especulaciones. Y claro, los rumores se intensificaron cuando empezaron a aparecer fotos y vídeos de ellos juntos en eventos, disfrutando de la compañía del otro. La histeria colectiva llegó a niveles estratosféricos. ¿Pero por qué lo llamamos juego prohibido? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Ninguno de los dos confirmó ni negó el romance abiertamente. Jugaban al despiste, dejando que las especulaciones crecieran como la espuma. A veces se mostraban muy cariñosos en público, otras veces mantenían la distancia. Era un tira y afloja que mantenía a todo el mundo en vilo. Algunos decían que era una estrategia de marketing para mantener la serie en boca de todos. Otros que realmente estaban enamorados pero preferían mantener su relación en secreto por miedo a la presión mediática. Y luego estaban los que creían que todo era una fantasía colectiva alimentada por la ferviente imaginación de los fans. Lo cierto es que la relación entre Demet y Can, fuera cual fuera, fue un tema de debate constante. Se analizaba cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales. Era como si el mundo entero estuviera obsesionado con ellos. Pero la cosa no quedó ahí. Con el final de Erkenci Kuş, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Ya no se les veía juntos, dejaron de interactuar en redes sociales y cada uno siguió su camino profesional por separado. Y aquí es donde empezaron a surgir los rumores de una posible pelea. Algunos medios turcos publicaron que la relación se había deteriorado debido a las diferencias de carácter de ambos actores. Al parecer, Can Yaman tenía un ego muy grande y era un poco egocéntrico, lo que no le gustaba mucho a Demet. Otros decían que la presión mediática y la constante vigilancia de los fans habían terminado por asfixiar la relación. También se rumoreó que la familia de Demet no aprobaba a Can. Al parecer, no les gustaba su estilo de vida y su imagen de chico malo. Y claro, no podemos olvidar los celos profesionales. Ambos actores eran muy ambiciosos y querían triunfar en sus carreras, lo que pudo haber generado cierta competencia entre ellos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet y Can se distanciaron y nunca más volvieron a trabajar juntos. Esto, por supuesto, decepcionó a muchos fans que soñaban con verlos de nuevo en pantalla. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Pero la vida sigue y ambos actores continuaron sus carreras por separado. Demet Özdemir ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha triunfado en Italia, donde ha protagonizado varias series y se ha convertido en un ícono de la moda. Aunque ya no se les vea juntos, la llama del recuerdo de Erkenci Kuş sigue viva en el corazón de muchos fans.
La química entre Demet y Can fue tan intensa que marcó a toda una generación de espectadores. Y aunque su relación fuera de la pantalla haya sido un misterio, lo cierto es que nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque sea por un ratito. Ahora, volviendo a ese juego prohibido que mencionábamos al principio, creo que la clave está en la ambigüedad. Demet y Can nunca confirmaron ni negaron nada, lo que alimentó la imaginación de todos. Jugaron con las expectativas, dejando que los fans interpretaran cada gesto, cada mirada, cada palabra. Y esa ambigüedad, esa incertidumbre, fue lo que los mantuvo en el centro de atención durante mucho tiempo. Quizás nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Tal vez fueron solo amigos, quizás fueron amantes, quizás fueron algo más. Pero lo que sí sabemos es que su historia es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. Y ahora, para terminar, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can realmente estuvieron enamorados? ¿Piensan que todo fue una estrategia de marketing? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. En resumen, hoy exploramos el misterio que rodeó la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, el fenómeno Erkencikus y la fascinación que generó en el público. Analizamos los rumores de un romance, las posibles razones de su distanciamiento y el impacto que tuvo en sus carreras. Intentamos descifrar ese juego prohibido que los enloqueció a ellos y a nosotros, los espectadores. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estos chismes y noticias del mundo del espectáculo. Gracias por su apoyo incondicional. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre este tema. ¿Cuál es su chip favorito de las telenovelas turcas? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Los quiero. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Alto ahí, que aún no nos hemos ido. Esto no termina aquí, chismosos. Creían que iba a dejarlos con este resumen, ¿verdad? Pues no. Porque tengo más juguito que exprimir de esta naranja turca. Vamos a adentrarnos aún más en los detalles, las anécdotas y los entresijos de esta relación que nos tuvo a todos al borde del asiento. Agárrense que vienen curvas, y algunas revelaciones que los dejarán con la boca abierta. Primero pongámonos en contexto. Erkencikus no fue solo una telenovela, fue un fenómeno cultural. Cruzó fronteras, idiomas y generaciones. La historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe, y Can, un fotógrafo aventurero con un espíritu libre, resonó con el público por su autenticidad y su encanto. Y claro, la química entre Demet y Can, la química. Era palpable, tangible, casi se podía tocar a través de la pantalla. Recuerdo que cuando empezaron a emitir la serie, las redes sociales explotaron. Cada episodio era un trending topic mundial. Los fans creaban edits de fotos y vídeos, escribían fanfics, analizaban cada mirada, cada roce, cada diálogo. Era una locura colectiva. Y Demet y Can, conscientes de la expectación que generaban, alimentaban el fuego con pequeñas dosis de ambigüedad. Por ejemplo, durante las entrevistas promocionales de la serie, siempre se mostraban muy cercanos y juguetones. Se reían, se tocaban, se miraban con complicidad. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, pero nunca llegaban a confirmarlo abiertamente. Jugaban al gato y al ratón, manteniendo a todos en vilo. Una de las anécdotas más comentadas fue durante un evento benéfico al que asistieron juntos. Demet y Can llegaron por separado, pero durante la noche se les vio bailando muy cerca, tomados de la mano y susurrándose al oído. Las fotos y vídeos de ese evento se viralizaron rápidamente, alimentando aún más los rumores de romance. Otro momento clave fue cuando Demet celebró su cumpleaños. Can le dedicó un mensaje muy cariñoso en Instagram, acompañado de una foto de ambos abrazados. Feliz cumpleaños, compañera de aventuras. Que sigas brillando con esa luz que te caracteriza, escribió. El mensaje, aunque ambiguo, fue interpretado por muchos como una confirmación implícita de su relación.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas. La presión mediática era asfixiante. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Los fans invadían su privacidad, analizaban cada uno de sus movimientos y los acosaban con preguntas sobre su relación. Era una situación insostenible. Se dice que Demet y Can intentaron mantener su relación en secreto durante un tiempo, pero la presión fue demasiado grande. La constante vigilancia de los medios y el acoso de los fans terminaron por desgastar la relación. Además, sus apretadas agendas laborales les impedían pasar tiempo juntos, lo que también contribuyó a su distanciamiento. Y aquí es donde entran en juego las teorías sobre las diferencias de carácter y los celos profesionales. Algunos medios turcos publicaron que Can ya mantenía un ego muy grande y era un poco egocéntrico, lo que no le gustaba mucho a Demet. Al parecer Can era muy consciente de su atractivo y le gustaba ser el centro de atención, lo que a veces incomodaba a Demet. También se rumoreó que Demet era más reservada y discreta que Can, y que no le gustaba la forma en que él gestionaba la atención mediática. Al parecer Demet prefería mantener su vida personal alejada del foco público, mientras que Can disfrutaba de la fama y la popularidad. En cuanto a los celos profesionales, se dice que ambos actores eran muy ambiciosos y querían triunfar en sus carreras, lo que pudo haber generado cierta competencia entre ellos. Demet quería demostrar que era más que una cara bonita y que tenía talento para la actuación, mientras que Can quería consolidarse como un galán internacional. Después del final de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Demet protagonizó varias series y películas de éxito en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz. Can, por su parte, se mudó a Italia, donde ha triunfado como actor y modelo. Aunque ya no se les vea juntos, la memoria de Erkencikus sigue viva en el corazón de muchos fans. La serie se ha convertido en un clásico de las telenovelas turcas, y la química entre Demet y Can sigue siendo recordada con nostalgia. Y ahora, volviendo a ese juego prohibido que mencionábamos al principio, creo que la clave está en la gestión de la imagen pública. Demet y Can supieron aprovechar la expectación que generaban para promocionar la serie y mantenerse en el centro de atención. Jugaron con la ambigüedad, alimentaron los rumores y crearon una narrativa que enganchó al público. Pero al mismo tiempo, también sufrieron las consecuencias de la fama y la presión mediática. La constante vigilancia, el acoso de los fans y las especulaciones sobre su relación terminaron por desgastar su relación y separarlos. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama puede afectar las relaciones personales. Es una historia de amor, de amistad, de rivalidad, de éxito y de fracaso. Es una historia que nos enseña que detrás del glamour y la popularidad, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y ahora, para terminar de verdad, me gustaría saber su opinión final. ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Piensan que algún día revelarán la verdad sobre su relación? ¿Cuál es el mayor aprendizaje que podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saberlo todo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo extendido tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta exploración del mundo del espectáculo. No olviden darle like, compartir y suscribirse para más chismes y noticias. Los quiero mucho. Besos y hasta la próxima. Ciao, ciao.